Problema 3. En el momento que se enciende la luz verde de un semáforo de tránsito, arranca un automóvil y acelera a razón de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. En el mismo instante, un camión que lleva una rapidez constante de 9.1 metros sobre segundo alcanza y rebasa al automóvil. Inciso A. Dibuje de manera cualitativa un gráfico posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para ambos vehículos. Inciso B. ¿A qué distancia del punto de partida alcanzará el automóvil al camión? Inciso C. ¿En qué instante la velocidad del automóvil es igual a la del camión? Inciso D. ¿Qué velocidad tendrá el automóvil en el instante que alcanza al camión? Inciso D. ¿En qué instante de tiempo el automóvil estará a una distancia de 50 metros delante del camión? El siguiente problema nos informa de que en el instante que un semáforo se pone en verde, un carro parte del reposo y se mueve con aceleración constante igual a 1.8 metros sobre segundo cuadrado. En este instante pasa un camión con una velocidad de 9.1 metros sobre segundo de manera constante. La primera pregunta es, hagamos un gráfico. ¿Qué hacemos para hacer un gráfico? Espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es, voy a decir, vamos a ver. Vamos a poner al carro. El carro se mueve en qué tipo de movimiento? Uniforme, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación que nos predice la posición, considerando, por ejemplo, acá, al observador aquí está el observador en su t igual a 0 segundos, y entonces la posición sería la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que diría el observador para el carro. Ahora, para el camión, por ejemplo, para el camión que tenemos, ¿cómo es el tipo de movimiento? Es uniforme, ¿verdad? Y si es uniforme, ¿cómo sería entonces su ecuación? El observador diría que esto es igual a x sub 0 más la velocidad que lleva por el tiempo. Muy bien, ahora que ya sabemos eso, metamos datos. Lo voy a poner así. Al carro pongámosle también auto. Ahora le pongamos la posición del auto, le voy a poner acá. Va a ser igual. La posición inicial, 0, porque está cabal en este momento con el observador. La velocidad inicial, 0, porque según el problema parte del reposo. La aceleración es 1.8, o sea, sería un medio de 1.8 por el tiempo al cuadrado. Mientras que para el camión, voy a poner así la posición del camión, va a ser igual. La posición inicial, 0, porque en este momento está pasando frente al observador. La velocidad es de 9.1, o sea, sería acá 0 más 9.1 t. Entonces, básicamente, acá tenemos las dos ecuaciones para posición-tiempo. Entonces, podemos decir, posición, tiempo. Ahora, el gráfico es una parábola. ¿Cómo va a ser la parábola? A ver, imagínatela. Fíjate que la velocidad inicial es 0. ¿Qué significa eso? Que la pendiente en este punto tiene que ser 0. O sea que sería algo así, digamos. Bueno, me voy a dibujarla por acá, y queda aquí así. Y te das cuenta, en t igual a 0 acá, la pendiente es 0. Ahora, esto de aquí ya no nos interesa porque es el tiempo negativo. Solo nos interesa la parte. Pero estábamos dibujando la parábola para que se den cuenta acá, que aquí tenemos una pendiente 0, que es la condición esta de acá. Entonces tenemos la forma de un movimiento aquí así. Esa sería entonces la gráfica para la posición del auto. Ahora, para el camión, es una recta. Una recta y la posición inicial es 0, o sea que tiene posición inicial 0 acá. Entonces, básicamente,
aquí viene lo que es la posición del camión. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, este punto que está acá, para este tiempo aquí y para esta posición acá? ¿No será la pregunta que nos hacen después, en qué instante alcanza el auto al camión, por ejemplo? Ahora hagamos un gráfico. Velocidad, tiempo. Vamos a ver. Para lo que es el auto, como es un movimiento lineal, obviamente vamos a poner acá, digamos, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea que la velocidad del auto sería igual a 0 más la aceleración, que es 1.8 por el tiempo. Oh, entonces eso quiere decir que es lineal con el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, parte entonces desde aquí. Y bueno, pues tracemos una recta, cuya pendiente es 1.8. Ahora, para el camión, tu velocidad es de 9.1 metros por unidad de segundo de manera constante. Entonces, por acá lo voy a poner ya porque es así, 9.1, y ahí está. Esta sería la velocidad del auto y esta sería la velocidad del camión. Entonces, pregunto, ¿qué significará ese punto? Para este tiempo t que está acá, ¿qué significará este punto de ahí? Bueno, obviamente la velocidad del camión es de 9.1. Pero la velocidad del auto va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que de repente, en un tiempo t, se iguala a la velocidad del camión. Entonces, nos preguntan después cuál será ese tiempo. Luego, si hacemos un gráfico aceleración, tiempo, obviamente, para el auto, la aceleración es constante y tiene un valor de 1.8, o sea que sería algo así, ¿ya? Un valor de 1.8. Mientras que para el camión, su velocidad es constante y eso implica que su aceleración es 0. O sea, básicamente está sobre el eje de los tiempos, ¿verdad? Porque aquí es 0. Entonces, básicamente ahí tenemos las preguntas acerca de los gráficos. Ahora vámonos directamente a la siguiente pregunta, que es ¿en qué instante alcanza el auto al camión? Entonces, podríamos decir, bajo mi sistema de referencia, aquí está el observador, entonces de repente, no sé, acá va el auto, acá va el camión, y en ese instante, tanto medido por el observador, tanto el auto como el camión están a la misma distancia, o sea que la posición del auto y la posición del camión deben ser iguales, o sea, la posición del auto debe ser igual a la posición del camión. Por lo tanto, un medio de 1.8 por el tiempo al cuadrado tiene que ser igual a 9.1 por el tiempo. Se me cancela este tiempo con este tiempo y me queda entonces que el tiempo es igual a 2 multiplicado por 9.1 dividido 1.8. Hagamos el cálculo, por favor. 2 entre 9.1 por... Esto me da un tiempo de 10.11 segundos. O sea que este tiempo que está acá, precisamente el tiempo donde se intersectan estas dos curvas, es cabal el instante en que ambos están, así como dice, frente a frente, ¿verdad? O a la misma distancia medida por el observador. Nos podemos preguntar, ¿cuánto es esta distancia x también? Por ejemplo, podemos decir que x para el auto sería igual a un medio de su aceleración, que es 1.8, por el tiempo en que lo hace, que es 10.11 al cuadrado. Esa distancia es igual, vamos a ver, sería al cuadrado,
serían 92.01 metros. Ahora, fijémonos también, la posición del camión sería igual, la posición del camión sería de 9.1 multiplicado por 10.11. Esta posición del camión sería 92.01 metros. Si se dan cuenta, ambas posiciones son iguales. Siguiente pregunta. ¿En qué instante la velocidad del auto se iguala a la velocidad del camión? Entonces acá conocemos, por ejemplo, cuáles son las velocidades. Entonces voy a decir en qué instante la velocidad del auto es igual a la velocidad del camión. O sea, 1.8 por t es igual a 9.1. O sea que t es igual a 9.1 dividido 1.8. O sea que ese tiempo es igual a 5.06 segundos. En este instante la velocidad del auto, ¿cuánto va a valer? Pues igual a la velocidad del camión, 9.1. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué velocidad lleva el auto cuando alcanza el camión? O sea, ahora aquí es esta, no, esta acá. Cuando alcanza el camión, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de la curva ahí? Esa pendiente de la curva es la velocidad. O sea, que la velocidad del auto es igual simplemente a 1.8 por el tiempo. Entonces, esa velocidad del auto es igual a 1.8. ¿Y en qué instante de tiempo el auto alcanza el camión? A 10.11. Entonces, ponemos acá 10.11. Por lo tanto, la velocidad del auto es igual a 18.2 metros por unidad de segundo. Eso significa que si aquí andamos en 9.1, más o menos como por acá, en un tiempo por aquí, en que la velocidad del auto va cambiando, en ese momento, en la velocidad cuando la pendiente se iguala acá, cuando se cruzan. Bien, y luego la última pregunta que está interesante es ¿en qué instante de tiempo el auto estará a 50 metros delante del camión? Entonces acá me imagino lo siguiente. Aquí estás tú como observador, yo como observador. Acá está el camión y obviamente ahora el auto. Por acá, por ejemplo, está más adelante. Está a 50 metros, dice. Entonces vengo y digo, bueno, esta que está acá es la posición del camión. Y esta que está acá, dice el observador, es la posición del auto. Por lo tanto, ellos tienen que estar separados a una distancia de 50 metros. Entonces, ¿cuál sería la lógica ahí? Que si conozco toda esta distancia y le resto esta distancia, o sea, le quito esta distancia, me tiene que dar esta distancia. Por lo tanto, la posición del auto menos la posición del camión tiene que ser esto. Pero la condición del problema es que esté a 50 metros. Tiene que ser igual a 50. Por lo tanto, vamos a decirlo así. Un medio de 1.8 por el tiempo al cuadrado menos. Ahora vamos a poner la posición del camión, que sería 9.1 por el tiempo. Y esto tiene que ser igual a 50. Ahora, si te das cuenta, vamos a arreglar esto. Vamos a ver cómo lo ponemos acá. Pongámoslo así. 0.9t al cuadrado menos 9.1t menos 50 tiene que ser igual a 0. Procedamos, por favor, a resolver esta ecuación.
9.9, 9.1, 50. A ver. Edit. Entonces, el primer tiempo me da menos 3.95 segundos. Y el segundo tiempo me da 14.06 segundos. Obviamente, queda descartado el tiempo negativo y consideramos el tiempo positivo. Y por lo tanto, la respuesta es que en el tiempo t igual a 14.06, el carro estará a 50 metros delante del camión. Vean bien que cuando el auto alcanza al camión, su tiempo es de 10.11. Y después el auto sigue avanzando, aumenta su velocidad y a los tiempos de 14.06 está a 50 metros delante de él.